¿Alguna vez has sentido que Dios se quedó en silencio mientras todo se caía a tu alrededor? ¿Que las lágrimas no salvan, la oración no responde y la fe solo pesa como una carga muerta? Entonces, esta historia es para ti, porque hoy vamos a hablar de algo que todos conocemos, pero nadie entiende realmente: la paciencia. No esa palabra dulce y vacía que escuchamos en sermones, sino la verdadera paciencia, la que nació en oscuridad, en dolor, en prueba absoluta, la historia de un hombre llamado Job y de una apuesta entre Dios y el diablo. Job era justo, intachable, bendecido. Tenía riquezas, hijos, salud, paz. Era el hombre más temeroso de Dios en toda la tierra. Pero un día, detrás de las cortinas del cielo, dos voces discutían sobre él. Una llena de luz, la otra sombra. Dios miró al adversario y dijo: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, hombre recto y temeroso de Dios. El diablo sonrió y respondió: «Claro que sí, mientras todo le vaya bien. Quita eso y verás cómo te maldice en la cara». Fue así como comenzó todo: una apuesta, un hombre inocente y un universo observando qué haría cuando todo se fuera. En cuestión de horas, Job perdió todo: sus campos quemados, sus animales robados, sus siervos asesinados. Y lo peor, sus hijos murieron cuando su casa se derrumbó sobre ellos. Todos juntos. En un instante. Imagínate ahí, de pie entre los escombros, el aire oliendo a humo, el silencio lleno de gritos que nunca saldrán. Job cayó al suelo y dijo: «Nací desnudo y desnudo me iré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea su nombre». Pero aquí viene la verdad, que nadie quiere admitir. Job no entendía por qué. Ni siquiera sabía que había una apuesta. Él solo sabía que todo se había ido, y que Dios no respondía. Y aún así, no maldijo. No porque fuera fuerte, sino porque decidió confiar, aunque ya no quedara razón para hacerlo. Esa es la verdadera paciencia. No esperar en la luz, sino mantenerse firme en la oscuridad. Pero la prueba no terminó. Satanás regresó ante Dios y dijo: «Toca su cuerpo. Entonces sí te negará». Y Dios permitió que el diablo lo tocara. Job fue cubierto de llagas desde la cabeza hasta los pies. Se sentaba entre cenizas, raspándose con un trozo de teja, solo, abandonado, herido. Incluso sus amigos llegaron no para consolarlo, sino para acusarlo. «Tú debiste pecar», dijeron. «Dios no castigaría a un inocente así». Pero Job no respondió con violencia. Respondió con preguntas, con lamentos, con fe rota, pero aún viva. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí ahora? ¿Cuántos han perdido algo que jamás volverá? ¿Cuántos siguen de rodillas, aunque ya no vean motivo para hacerlo? La paciencia no nació en la victoria. Nació en la derrota. No en el éxito, sino en la pregunta sin respuesta. No en la alegría, sino en el dolor que no se explica. Job pasó meses en ese estado, sin respuestas, sin justicia, sin entender. Pero no soltó, no se rindió, no cerró su corazón. Y cuando finalmente Dios habló, no lo hizo con una explicación. Lo hizo con una pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Fue entonces cuando Job comprendió. No necesitaba saber por qué, solo necesitaba saber quién estaba con él. Si este mensaje llegó a ti hoy, es porque estás en medio de tu propia tormenta. Quizás perdiste algo irreemplazable. Quizás sientes que Dios no responde. O quizás simplemente no puedes más.
Pero, escúchame, tu paciencia no es pasividad, es resistencia. Tu silencio no es rendición, es resistencia. Tu fe, aunque rota, sigue siendo fe. Y Dios está viendo. Así que si esto te despertó, si te identificaste con esta historia, si hoy mismo necesitas aferrarte a algo, escribe aquí. Estoy aquí. Comparte este video con alguien que también esté en medio de su prueba, porque tal vez, solo tal vez, esa persona también necesita recordar que no está sola. Job no estaba solo en su dolor. No fue abandonado, sin testigos. Sus 3 amigos llegaron. Al principio, guardaron silencio durante 7 días y 7 noches, sentados junto a él en la ceniza. Pero cuando finalmente hablaron, lo hicieron para juzgarlo. No estás sufriendo por casualidad, dijeron. Dios no castiga al inocente. Tú debiste fallar. Debes haber pecado. Imagínate escuchar eso mientras el viento sopla entre los escombros de tu antigua vida, mientras tus hijos duermen bajo tierra, mientras tus llagas supuran y te rascas con un trozo de teja, tratando de calmar un dolor que ni siquiera puedes describir. Job no respondió con furia, respondió con una pregunta. ¿Acaso no fluye el agua del mar? ¿No se seca el río caudaloso? Él entendía algo que pocos comprenden hoy. El sufrimiento no siempre es señal de error. A veces es prueba, otras, purificación y otras más. Simplemente, misterio. Pero sus amigos insistieron. Le dijeron que Dios no era injusto, que todo tenía sentido, que si Job se arrepintiera, todo cambiaría. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces nos han dicho que, si oramos más, si somos mejores, si obedecemos, entonces Dios responderá? ¿Cuántas veces hemos escuchado que el dolor tiene un propósito, aunque nadie pueda verlo? Job no quería respuestas, quería consuelo. No buscaba justicia, buscaba comprensión, pero no la encontró, ni en sus amigos, ni en su cuerpo roto, ni en el cielo, donde parecía que Dios se había quedado en silencio. Mi piel se cubre de gusanos y polvo, dijo. Mis huesos se consumen con fiebre. Mi corazón está agitado. No descansará. Esa es la profundidad del dolor humano. No solo perder, sino sentir que ya no eres tú mismo. No solo sufrir, sino preguntarte si todavía vales algo. Job rogó a Dios que lo dejara morir. No por cobardía, porque incluso en la muerte esperaba encontrar paz. En la tierra a donde va todo hombre, allí reposaré, dijo. Allí descansaré, lejos del estruendo de los opresores. Allí mis ojos no verán la aflicción. ¿Alguna vez has deseado lo mismo? ¿Sentido que tu fe ya no servía para nada? ¿Llegaste a ese punto donde ya no sabías si luchar o rendirte? Job llegó, y aún así no soltó. No porque fuera fuerte, sino porque decidió confiar cuando ya no quedaba razón para hacerlo. La verdadera paciencia no nace en la victoria, nace en la derrota, no en el éxito, sino en la pregunta sin respuesta. No en la alegría, sino en el dolor que no se explica. Y en medio de esa oscuridad, Job pronunció una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre la tierra. Y después que este mi cuerpo haya sido deshecho sin mi carne, veré a Dios. Esperanza, en medio de la pérdida absoluta. Fe, cuando ya no queda nada que probar. Confianza, aunque el cielo siga mudo. Job no necesitaba entender, solo necesitaba saber que no estaba solo. Pero Dios seguía sin hablar. Silencio. Un silencio que pesaba, como una montaña. Un silencio que parece eterno para quien sufre. ¿Alguna vez has estado ahí,
¿Has orado y sentido que tus palabras rebotaban contra el cielo como si fueran humo? ¿Has clavado tus rodillas en el suelo y solo recibiste silencio? Entonces entiendes lo que significa ser probado hasta el límite. Job no perdió solo sus bienes, perdió su salud, perdió su familia, perdió su identidad y por momentos casi perdió la fe. Pero no se rindió, y en ese no rendirse nació algo nuevo, algo que hasta entonces no tenía nombre: la paciencia. No la paciencia de los libros religiosos, no la paciencia decorativa que usamos en sermones, sino la paciencia real, la que nace en la prueba extrema, la que no espera porque todo mejore, sino que resiste aunque nada cambie. Job no podía controlar el tiempo, no podía detener el dolor, pero sí podía decidir qué hacer con su alma, y decidió mantener la fe, aunque doliera, aunque no tuviera sentido, aunque Dios no respondiera. Fue ahí, en ese lugar extremo, donde el universo observó algo extraordinario: un hombre fiel, no porque todo le fuera bien, sino porque decidió creer cuando ya no tenía razones para hacerlo. Y Dios lo vio. Todo este tiempo, Él lo vio. No porque sea cruel, sino porque sabe que el oro verdadero solo se forma bajo presión. Y la paciencia nace en el fuego. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que las cosas se rompan? ¿Por qué permite el dolor sin explicación? ¿Por qué permite la prueba sin salida? ¿Por qué permite que incluso tus amigos te juzguen cuando más los necesitas? Job no tenía respuestas, solo tenía preguntas. Y en medio de su tormenta, lanzó una que sigue resonando hoy: si he pecado, ¿qué puedo hacer contra ti, oh vigía de los hombres? Pero aquí está lo que pocos entienden. Dios no estaba ausente, estaba observando, no con indiferencia, con propósito. Porque esta historia no fue solo sobre un hombre llamado Job, fue sobre ti, sobre mí, sobre cada persona que ha sido probada hasta el límite, sobre cada uno que ha llorado en silencio, creyendo que nadie escuchaba. La apuesta entre Dios y el diablo no fue por dinero, ni por poder. Fue por algo mucho más profundo: la fidelidad del corazón humano, la resistencia de la fe bajo presión, el valor de la paciencia en la oscuridad. Porque, mientras Job sufría, el universo entero observaba, los ángeles callaban, los demonios esperaban. Y Dios permitió que todo siguiera adelante. ¿Por qué? Porque él sabía algo que Job aún no entendía: que la verdadera fe no nace en la prosperidad, nace en la pérdida; que la verdadera paz no viene en la calma, viene en la tormenta; que la verdadera paciencia no se forma en la victoria, se forja en la derrota. Job no sabía que estaba siendo usado para escribir una historia eterna, una historia que millones leerían a través de los siglos, una historia que tú estás escuchando ahora mismo, porque quizás, como él, también estés en tu propia prueba. Tal vez no perdiste tanto como él, o tal vez sí. Tal vez no fuiste despojado de riquezas, pero sí de sueños. Tal vez no perdiste hijos, pero sí oportunidades. Tal vez no tienes llagas físicas, pero sí heridas internas que nadie ve. Y en medio de eso, quizás te preguntes si todavía vales algo, si Dios sigue viéndote, si merece la pena seguir creyendo. Job se hizo las mismas preguntas. ¿Qué es el hombre para que sea limpio?, dijo. ¿Quién puede sacarlo limpio de lo impuro? Nadie. Mis días son más veloces que un tejedor. Se acaban sin esperanza. Esa es la voz del desespero. Cuando ya no hay luz al final del túnel. Cuando ni siquiera puedes recordar cómo era vivir sin dolor.
Pero entonces, algo cambia. Un giro. Un momento. Que redefine todo. Dios finalmente habla. No desde un templo. No desde un sermón. No desde un libro. Sino directamente al alma de alguien que ya no tiene fuerzas. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? No fue Satanás quien decidió tu destino. No fueron tus errores. No fueron tus circunstancias. Fui yo. Es la respuesta que nadie espera. No es una excusa. No es una justificación. Es una revelación. Job no fue abandonado. Fue elegido. Dios no le dio una explicación. Le dio una presencia. No le devolvió lo perdido. Le mostró quién estaba con él. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla, si tienes inteligencia. ¿Quién puso los cimientos de la tierra? ¿Quién encerró el mar con puertas? Fue como si Dios dijera, no vine a darte razones, vine a recordarte que soy Dios. No, vine a resolver tu dolor, vine a recordarte que estás en mis manos. Job no necesitaba entender por qué sufrió. Necesitaba entender a quién pertenecía, y eso es lo que todos nosotros necesitamos. No siempre tener razón. A veces, solo necesitamos saber que no estamos solos. No siempre tener respuestas. A veces, solo necesitamos sentir que alguien nos entiende. Job no salió indemne. Saludó a Dios con preguntas rotas, con preguntas vacías, con preguntas que nunca serían respondidas. Pero salió diferente, más humilde, más cercano, más seguro. Antes te oía hablar, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Él no necesitaba más milagros, necesitaba más de Dios. Y así es contigo. Tú no necesitas más respuestas, necesitas más de Él. No necesitas más seguridad, necesitas más confianza. No necesitas más control, necesitas más entrega. Job no volvió a tener exactamente lo que perdió. Volvió a tener más, Dios le dio el doble. Pero Job no lo celebró por lo que recibió. Lo celebró por lo que aprendió. Porque a veces, el mayor milagro no es recuperar lo que tenías. Es descubrir quién te sostuvo cuando lo perdiste todo. La paciencia no nació en la victoria. Nació en la pregunta sin respuesta. En la noche que no termina, en la oración que parece caer al suelo, en sí con la fe que se mantiene aunque duela. Job no fue paciente porque no sufrió. Fue paciente porque eligió mantener la fe aunque nada cambiara, incluso cuando todo parecía indicar que había sido abandonado. Y si hoy estás ahí, si sientes que estás en el desierto, en la ceniza, en la noche interminable, escúchame. Tu paciencia no es debilidad, es resistencia. Tu silencio no es rendición, es decisión. Tu fe, aunque rota, sigue siendo fe. Y Dios está viendo. Él sabe cuánto has soportado. Él sabe cuántas lágrimas has derramado. Él sabe cuántas veces has querido soltar, pero decidiste aferrarte a algo que no podías ver. Él no está ausente. Está formando oro en ti. No con caricias, con fuego. No con comodidad, con prueba. No con respuestas, con presencia. Así que si este mensaje llegó a ti hoy, no fue casualidad, fue designio, fue encuentro, fue despertar. Si esto te tocó, si reconoces en Job tu propia historia, si hoy mismo te sentiste identificado, si estás cansado, si estás roto, si aún estás luchando, detente un segundo, respira. Y hazme caso en esto. No estás solo. Escribe aquí. Estoy aquí.
Comparte este video con alguien que también esté en medio de su tormenta, porque tal vez, solo tal vez, ese alguien también necesita recordar que no está solo.